bienvenidos a este nuevo episodio que vamos a hablar acerca del patrimonio de la Catedral Purísima Concepción. Hoy tenemos un invitado que también es amigo, que estudiamos Muchas juntos, gracias. nos vimos en el Colegio La Salle, que estudiamos también, bueno, tal vez no en el mismo grado, Elliot, pero sí, al final estuvimos siempre muy cercanos, ahí con amigos cercanos y Toda la todo infancia. eso. Así que Sí. bienvenido, Elliot, qué Muchas gusto gracias por la tenerte por invitación, aquí, Hugo. Sí, arquitecto así es. y con Perfecto. especialidad en conservación. Tal vez En tú nos restauración de cuentas tus monumentos. Así especialidades. es. Muchas gracias por la invitación primero, al público en general. Muchas gracias también. Tengo una licenciatura en arquitectura, una maestría en restauración de monumentos y una especialidad en gestión integral del patrimonio cultural. Elliot, qué Así gusto es. tenerte por aquí. Sin duda, el conocimiento que tienes acerca del patrimonio y de toda la arquitectura en general, pues enriquece este espacio para dar a conocer sobre, no solo directamente desde tu profesión, sino también sobre tu experiencia y tu historia. Elliot, ¿cómo es que decides? Porque decides ser arquitecto, pero ¿cómo decides ser también, pues, irte por el lado del patrimonio? Porque entiendo que no es un área tan común o tan explorada. Correcto. Bueno, la verdad ha sido una historia muy interesante porque desde niño siempre me interesó lo que es la arquitectura. Jugaba en el jardín de mi casa con las máquinas, con palas y todo. Como a los 8 años en mi casa mis papás deciden construir, entonces me involucré un poco más en el sector de construcción, me gustó mucho, jugaba con los albañiles y todo con las palas. Y pasó el tiempo, me gradué del colegio y empecé ya con el objetivo de estudiar arquitectura. Durante el proceso de estudiar arquitectura entro al cuarto año. Ahí es cuando en realidad empiezo a tener el objetivo de restauración de monumentos porque la universidad tiene el acceso a estudiar en horario nocturno. Entonces, cuando hacía tareas en las mañanas, me iba a leer al Parque de la Antigua, pero no una lectura habitual, sino que una en torno a la historia de la antigua Guatemala. Siempre me intrigaba saber todo lo que tenían los monumentos, por qué estaban caídos, por qué tenían algunos colapsos. Entonces, ahí empiezan a hacer esa pequeña luz en restauración. Entonces fui casi 3, 4 años autodidacta en historia, en el cual pues me aboqué mucho a historiadores, a conferencias, en el cual pues me abarcó mucho el tema y aprovechando mi profesión como arquitecto me graduó a los 2 años, cuando empecé a estudiar historia, siempre autodidacta, me surgió esa idea de decir, bueno, podemos aportar por medio de la arquitectura al patrimonio y ahí fue donde empieza el interés por la restauración de monumentos. Claro, sin duda. Yo creo que haber nacido en Antigua tiene ese empuje, ¿no? De contexto que te Exacto. hace no solo ser arquitecto, sino también cuidar el patrimonio. Y porque has tenido ya experiencias relacionadas bastante, a tu corta edad, bastante experiencia relacionada con la conservación, el cuidado del patrimonio y todo esto relacionado a la restauración también, que tal vez nos puedes aclarar este término, restauración, conservación, ¿cuál es el más ideal para lo que estamos hablando desde el enfoque académico de la arquitectura? Ok, bueno, es importante mencionar este tipo de dos tipos de conceptos que se habla mucho en la rama de conservación y restauración. Es importante aclarar o mencionarlas, ¿verdad? Ya que alrededor de los trabajos siempre se trabaja lo que es el tema de la palabra restauración. La restauración es un trabajo muy importante, es muy fuerte en el tema del ámbito del gremio de restauración, en el cual consiste en lo que son integración de elementos, la consolidación de materiales, la reintegración estructural de varios sistemas constructivos, en el cual pues puedo dar el ejemplo que es lo que hace el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, lo que son monumentos en ruina, ¿verdad? Ese es el tema de restauración. El tema de conservación es un tema más liviano, más suave, en el cual nosotros podemos determinar un trabajo de mantenimiento, trabajos de consolidación, reintegración de materiales como aplanados, rezanes, inyecciones de grietas, que son más leves, ¿verdad? Entonces, ahí es donde en realidad tenemos esa balanza en el que a veces el término de restauración no se utiliza de la mejor forma. ¿Por qué? Más que todo lo hablamos en normativas y con temas de leyes, pero pues siempre la gente pues lo vincula siempre a restauración, a los trabajos de mantenimiento, trabajos de conservación, una revitalización que yo hablo. Entonces, a mí me gusta trabajar más con el concepto original, ¿verdad? Porque entre yo utilice la palabra restauración, puedo tener un poco más de absorción social, pero no sería la palabra correcta, Claro, es ¿verdad? más Entonces, entendible, digamos, pero claro, ya en términos académicos es mejor irse por los conceptos cor- más claros es o más correcto. oficiales. Pero has tenido experiencia, entiendo, que en San Pedro Carchá, también en La Merced, creo que es aquí en Antigua, En la y antigua, también en correcto. la ciudad de Guatemala, en La Correcto. Merced, que eso es Ajá. más reciente, ¿no? Sí, Y
que claro, lo que nos tiene aquí es tu experiencia en la Catedral Purísima Concepción, pero si quieres hablarnos antes de estos proyectos anteriores a Purísima Concepción, quizás en la Merced, cómo te fue, cómo fue ese inicio y cómo te has sentido en ese proceso. Ok, bueno, yo creo que es importante mencionar a la gente que le interesa mucho la arquitectura, la restauración de monumentos, que hay que hacerlo con corazón, ¿verdad? Creo que ese es uno de los puntos que me ha ayudado a estar más involucrado en apoyo al patrimonio de no solo la antigua, sino ya a nivel nacional. Entonces, inicié joven a los 24 años en San Pedro Carchá, con un puente, el puente Chistún, un puente de Justo Rufino Barrios que le da la bienvenida al comerciante en Alta Verapaz. Es ver un arco, son dos arcos de un Es ingreso y un también de egreso, la ¿verdad? Revolución Liberal posterior. Exactamente, es posterior, ¿verdad? Ajá. Es posterior, es de la época republicana, pero siempre vinculado al material compositivo colonial, ¿verdad? Que es de calicanto, es decir, piedra, ladrillo y adobe. Entonces ahí inicia mi carrera como restauración de monumentos. Luego se me da la oportunidad de restaurar la casa Fray Bartolomé de las Casas en Cobán, el cual pues fue un proyecto muy importante ya que pues se recupera la casa tradicional de crujía con teja, que en todo el centro histórico de Cobán se ha estado alterando mucho este tipo de viviendas históricas, se ha perdido un poco el concepto histórico del entorno urbano al Parque Central, la recuperamos, hicimos ahí sí un trabajo de restauración, se le cambia la cubierta, se le hacen ventanas arqueológicas para que la gente interactúe con el patrimonio, pero para no absorberme tanto, pues este tipo de intervenciones nos ayuda a hacer un ejemplo de restauración por medio del IDAE, nos da eh, una felicitación en el cual pues nos otorga ahí un pequeño diploma de que es un ejemplo de restauración a nivel Alta Verapaz ¿Qué para es que el la gente... IDAE? El IDAE es el Instituto de Antropología e Historia Ah, del departamento del Ministerio de Cultura y Deportes. Es el ente rector de la restauración de monumentos a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ya posteriormente vengo ya con un poco más de experiencia a la antigua Guatemala, es decir, empecé en Cobán, en Alta Verapaz, regreso a la antigua y ya se me da la oportunidad de hacer trabajos de restauración y conservación en la Merced de la antigua Guatemala. Fue un proyecto grande, la verdad nos duró aproximadamente un año y medio, en el cual pues el nombre original era Trabajos de Conservación y Mantenimiento. Fueron luego, gracias a los hallazgos que realizamos, porque ese es un proceso que voy a explicar más adelante de cómo realizamos los procesos, encontramos varios hallazgos gracias a este proceso. Ahí fue donde ya integramos la palabra restauración, ¿verdad? Un ejemplo, pues encontramos que la cabeza de la Virgen es de mármol y estaba oculta con las capas pictóricas, se liberó la capa ¿de la pictórica fachada? ¿La de la cabeza de la fachada. fachada? La cabeza de la Virgen es de mármol, al igual que las manos. En su momento, los terremotos a lo largo del tiempo, pues han llegado a colapsar algunos elementos que pues se reintegran con este tipo de elementos, en los cuales pues a veces solo pintan y no hacen una investigación previa, Claro. ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de hacer para garantizar y investigar el monumento, ¿verdad? Entonces es Claro, y algo muy después de tanta importante. capa, Ujú. como que deja de percibirse los detalles Correcto. Ujú. de las piezas, ¿no? Exacto. Y hablando ya más directamente en la parroquia Purísima Concepción y esta catedral, y que luego vamos a ir aclarando algunos asuntos, ¿cómo es que te acercas a este proyecto de conservación de la catedral? O si también fue un proyecto de restauración, que nos cuentes cómo te fuiste acercando a eso y luego, ¿cuáles son esos detalles que hablan? Porque para mí es un ícono de Ciudad Vieja, ¿no? La Correcto. catedral, y claro, es parte del patrimonio nacional, pero es un ícono para los chihualos y representa mucho para nosotros la catedral, no solo por un aspecto religioso, sino también por un aspecto de cultura y de identidad. Nos sentimos Correcto. identificados con la catedral. Y creo que el cuidado de nuestros recursos patrimoniales es también nuestra responsabilidad. ¿Cómo, Es correcto. cómo te Sí. acercas tú a este proyecto? Pues la verdad, Sí. ese es uno de los proyectos que más corazón le he tenido y aprecio porque el trabajo que se hizo fue de grandes resultados, se integró mucho a la sociedad. Eso es muy importante dentro de una intervención, la gestión integral del patrimonio. No solo es restaurar e intervenir, sino también integrar a la sociedad que se sienta propia de ese monumento, ¿verdad? De Claro. toda esa identidad cultural e histórica que ha tenido a lo largo del tiempo Ciudad Vieja, ¿verdad? La segunda capital del reino. Inicia el proceso cuando estábamos terminando la Merced de la antigua Guatemala, llega el padre a preguntar por mi persona. Ahí fue donde tuvimos la primera conexión y pues El padre empezamos, Darío. el padre Darío, correcto, el padre Darío, saludos por si lo está viendo. También una gratitud al padre y a toda el consejo parroquial que ha confiado en mí, todavía hemos estado en confianza y en trabajos todavía al día de hoy. Ahorita estamos con el proceso de los retablos,
Pero bueno, iniciamos con ese tema, de ese acercamiento de parte del Consejo Parroquial con mi persona, y empezamos a tener ya esas conversaciones, y pues el acercamiento también con el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, que es muy importante. Este ente es uno de los más importantes que se tiene que velar por la protección, de hecho es el más importante a nivel Zacatepeques, Ujú. el cual pues vela por la conservación de la antigua y sus aldeas y todo Que su entiendo entorno, que ¿verdad? aquí en Mm, el centro histórico aún tiene jurisdicción, ¿no? correcto. Llega hasta acá, entonces le compete también las Exactamente. autorizaciones. Ellos tienen un decreto que es el decreto 6069, Ley Protectora del Antiguo Guatemala, que menciona que es el casco urbano del Antiguo Guatemala, sus aldeas y todas las islas que son como la Ciudad Vieja, que son pueblos históricos alrededor del Antiguo Guatemala, ¿verdad? Ok. Entonces, iniciamos ese proceso, se dio la autorización por medio del Consejo en menos de 3 meses. También un agradecimiento al Consejo porque se ha tenido la confianza hacia mi persona y también al proyecto que hemos tenido con Ciudad Vieja e inicia, ¿verdad? Y para esas Ahí autorizaciones, Elio, tienes que presentar documentos, tienes que presentar un plan de trabajo. ¿Cómo funcionan esas autorizaciones del correcto. Consejo? Bueno, iniciamos siempre con una investigación histórica. Nosotros lo segmentamos en 3 fases, normalmente que yo lo haga en 3 a 4 fases. La primera fase es la investigación y diagnóstico, ¿verdad? Luego, dentro de la investigación y diagnóstica es donde va los requisitos del Consejo de Protección, en el cual es, pues, hacemos el análisis de patologías, el análisis del estado actual, qué es lo que tiene, cuáles son sus enfermedades. Ahí hacemos toda una memoria descriptiva. Hacemos una ficha técnica en la cual pues diagnosticamos cuál es el problema del monumento y posteriormente hacemos una propuesta. Dentro de la propuesta nosotros hacemos ya un análisis más tecnológico que pues aprovechando que somos jóvenes y que tenemos esas herramientas digitales a la mano que se nos facilitan, pues aprovechamos hacer un levantamiento por dron, un levantamiento fotogramétrico que hacemos por medio de 3D. Luego tenemos diagnósticos también por materiales y cámaras térmicas en las cuales nos determinan cuál es el punto más con más humedad, cuál es el punto más seco, para que podamos ver si hay algún desprendimiento donde hay elementos con humedad o cuáles no. Entonces, todo eso va dentro de esta ficha técnica en la cual se le entrega al Consejo de Protección. Hacen un proceso de análisis por medio del Departamento de Construcción, el Departamento de Restauración, la Junta Directiva, y la Junta Directiva es la que nos autoriza a nosotros. Dentro de las autorizaciones, la Junta Directiva nos da los temas como que fuera un contrato, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y si hay algún proceso que se altera dentro de la intervención, tenemos que tener la responsabilidad profesional de notificarles al consejo para que ellos nos puedan autorizar cualquier Mira, cambio, qué ¿verdad? interesante, Elliot. Sin duda es un trabajo complejo, ¿no? Y que de larga data, es decir, te Sí, implica bastante tiempo, un antes, un proceso de elaboración académico de toda esta parte de la ficha técnica, que también es técnico, evidentemente, y un trabajo posterior ya de campo, de atender todo esto que se ha dicho y luego documentarlo y luego presentarlo. Pero adentrándonos ya en el tema de esta catedral, preciosa catedral de Ciudad Vieja, ¿cuáles dirías tú que son los detalles que resaltan o que la hacen distinta a las demás? bueno, esto es muy importante porque ahí es donde empieza la fase uno, ¿verdad? Que es la investigación y diagnóstico. Ujú. Dentro de la investigación siempre nos apoyamos con historiadores. En este caso, pues nos apoya también Guillermo Montoya, el historiador Johan Melchor, que nos han estado apoyando durante este proceso de restauración y conservación, en el cual pues es importante mencionar que la iglesia es de 1743, en el cual pues es dentro de el apogeo de Santiago de Guatemala. Está ubicado en el solar de la segunda capital del reino. Entonces, hablando un poco arquitectónicamente, es una iglesia de características barrocas, única en Guatemala. ¿Por qué yo lo puedo decir de esta forma? Si ustedes aprecian y pueden observar la fachada, todo el frontispicio, tiene un proceso curvo, ¿verdad? Ujú. Esa iglesia es de las pocas a nivel América que presentan este detalle curvo que es muy característico del barroco. En México hay una en Oaxaca específicamente que es muy similar, entonces podemos decir que tenemos una analogía todavía mexicana dentro de lo mismo. Otra de las características es de que se le atribuye al arquitecto Diego de Porres por las pilastras abalaustradas que tiene dentro de la fachada. Tenemos aproximadamente 43 pilastras que decoran toda la fachada. Otra de las Tal características muy vez nos importantes. cuenta sobre las pilastras más como detalladamente qué es, porque pues tenemos, no estamos como tan
mezclados, Ah, o sea, tan, tan técnico. tan- Ok. tan técnicos en la parte de Bueno, arquitectura. esto es muy cierto y creo que a veces me paso en la Ajá. parte técnica, pero las pilastras son todos esos elementos decorativos que tiene la fachada que se pueden apreciar como que fueran corazones inversos, Ya, ¿verdad? Las pilastras, el concepto de la pilastra no es una columna porque está adosada a la fachada. ajá, Cuando la columna está independiente de la fachada, ahí se le puede llamar columna. Cuando está adosada a la fachada es una pilastra, ¿verdad? ok, Con imitación de columna. Entonces, todos estos elementos decorativos se le atribuyen a Diego de Porres, el arquitecto mayor de Santiago de Guatemala, en el cual pues él hace esta investigación por medio de los tratadistas, que una de las pilastras se hizo en Italia por Sebastiano Serlio y por eso se llama la pilastra serliana. Entonces, desde ahí viene esa analogía, ¿verdad? También los arquitectos de la época tenían ese estudio, así como nosotros tenemos ese estudio hoy en día, ellos también estudiaban por medio de libros que venían de Europa, el cual pues ellos investigaban y les daban su toque propio, ¿verdad? Entonces, es el reflejo de lo que vemos hoy, que se le llama arquitectura antigüeña, la colonial antigüeña, ¿verdad? Entonces, es muy propio de esta arquitectura, esas pilastras en las cuales pues, podemos verlas en la Escuela de Cristo, podemos verlas en Santa Clara, podemos verlas en algunas chimeneas e incluso casas de aquí de Ciudad Vieja y también en la antigua Guatemala, que son elementos decorativos. Estos elementos decorativos, al final de cuentas, pues lo que hacen es realzar toda la fachada y tienen el proceso de un sistema constructivo de cal y canto, es decir, piedra y ladrillo tallado. En algunos casos, pues también pudimos determinar que también eran de estuco, que es a través de morteros a base de cal, a base de arena amarilla y pues su material compositivo, ¿verdad? Entonces, estos elementos decorativos son muy propios de la fachada de la Purísima Concepción, ¿verdad? entonces dirías que esto lo hace especial, lo hace distinta a los demás, digamos, arquitectónicamente hablando, y tú hablabas de una fecha, es decir, el momento en el que el Valle de Almolonga es la capital del Reino de Guatemala, la catedral no está presente, Correcto, entendemos, ¿verdad? Es posterior. es correcto, sí. Entonces, para el momento igual del deslave, de toda esta historia pues, del volcán que hace o que motiva el traslado del Valle de Almolonga al Valle de Panchoy, en que hoy es Antiguo Guatemala, no está presente la catedral, es algo posterior. Es algo posterior. Que nos has contado que es con Diego de Porres, esta familia, que también su padre es arquitecto, y luego entiendo que los hijos de Diego de Porres también son arquitectos, y se Correcto. dedican el arco de Santa Catarina, hay como muchas, e Vienen incluso de la familia basílica, de ¿no? arquitectos, correcto, Ajá, y han dejado un legado histórico, de sí, arquitectónico a nivel centroamericano, porque también están presentes en El Salvador, en Nicaragua, ¿verdad? Con la con la Catedral de Catedral León, de ¿no? León, ¿verdad? Entonces es increíble toda esta familia de Porres que a lo largo del tiempo ha preservado por medio de su No, sin arquitectura, duda ¿verdad? debemos Entonces, dedicarle un video y pues también un episodio, mejor dicho, a a la esta familia, familia, es ¿no? Porque correcto. Sí, constituye, creo yo, que un legado histórico, patrimonial y arquitectónico para nosotros exacto. en la ciudad y en el Reino de Guatemala en ese entonces, ¿no? Pero bueno, ya en este trabajo relacionado con la Catedral Purísima Concepción, ¿cuáles creerías tú que son los principales hallazgos que encuentran, Ok. que logran ustedes verificar y restaurar y conservar en este tiempo? Eso es muy importante hablarlo, ya en la intervención en sí es lo Ajá, que se le da valor, lo que se recupera dentro de este proceso de restauración y conservación. Iniciamos con tres fases. La primera fase fue en la parte de la cubierta, es decir, todas las bóvedas, la cúpula mayor, hicimos trabajos de mantenimiento y conservación, cual pues se hicieron inyecciones de grietas, consolidaciones de repellos y pues empezamos a encontrar hallazgos, ¿verdad? Dentro del mismo deterioro que se tiene, hay un hongo que es una capa negra que siempre se visualiza en los monumentos. Esta capa a lo largo del tiempo genera hongos, líquenes e incluso hasta musgos. Todo ese elemento negro que se puede observar en las cubiertas o en detalles arquitectónicos antiguos es un musgo que se ha secado y se genera un color negro, ¿verdad? Es una costra. Entonces, a la hora de la liberación, encontramos varios elementos arquitectónicos dentro de la cúpula mayor, como sirenas, que ahorita ya se pueden apreciar, ¿verdad? Las sirenas representan mucho pecado en la religión católica. Entonces, por eso se integran dentro de, para recuperar esa noción, esa iconografía e iconología dentro de simbolismos para que la gente pudiera saber que hay pecado, entonces que se arrepintiera y pudiera rezar, ¿verdad? Entonces, esos elementos los recuperamos dentro de la primera fase. En la segunda fase, que fue uno de los hallazgos muy importantes, que es importante mencionar también, la liberación de capa pictórica.
Nosotros dentro de este proceso realizamos un proceso de liberación de capa pictórica. Incluso determinamos a veces el espesor, que son de 3 a 4 milímetros, como en la Merced que determinamos que era 1.2 centímetros, que es bastante el espesor. A lo largo del tiempo lo que hacen, y yo siempre doy el ejemplo que se pinta como un mausoleo, solo se raspa un poquito y a pintarla otra vez, ¿verdad? Claro. Entonces, a lo largo del tiempo, estamos hablando de más de 250 años, genera una capa, ¿verdad? Un espesor. Entonces, cuando nosotros realizamos las intervenciones, hacemos esa liberación. Lleva tiempo, lleva dinero, pero hacemos el trabajo bien, ¿verdad? Y Claro. gracias a ese trabajo es donde encontramos los hallazgos. Siempre liberamos la capa con trabajo cuidadoso, se capacita el personal para que la persona no sea un trabajo agresivo, el albañil no esté haciendo un trabajo agresivo, sino que siempre teniendo el respeto hacia el monumento y segundo, pues para no dañarlo dentro de la Claro. intervención. Entonces, para entrar un poco más en materia, realizamos la liberación de capa pictórica, hacemos procesos de calas, que son pequeñas perforaciones con una medida específica. Nosotros realizamos una de 30 por 30 centímetros, donde vamos perforando la capa a plano, la aplanada, que es el repello, en el cual pues, vamos encontrando primero algún tipo de pintura o algún tipo de relieve oculto y también hasta llegar al sistema constructivo. Vuelvo a repetir como fuera una costra, como que fuera el doctor liberando una costra. Lo mismo pasa con el monumento, ¿verdad? Nosotros tenemos enfermedades, nosotros somos los doctores de ese monumento, en el cual pues lo volvemos a la vida, ¿verdad? Lo Claro. recuperamos. Y en este caso, cuando hablamos de hallazgos, pues se nos da la bendición, le llamaría yo, que en el altar mayor, en el área del presbiterio, en cada, viéndolo de frente, a mano derecha y izquierda, están los arcos, y encontramos pintura mural. Esta pintura mural representa los dogmas de la Virgen María de Concepción, en el cual Claro. cuenta una historia, ¿verdad? Y ahí es Ujú. donde entran los historiadores en apoyo, porque es importante mencionar que no solo yo estoy a cargo de la Por restauración, supuesto. es un equipo multidisciplinario como mi persona, el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala, arqueólogos, restauradores de bienes muebles, historiadores. Entonces, es un equipo multidisciplinario que en realidad el objetivo es ese, velar por el patrimonio, no ser un profesional celoso, sino que Claro. tener la invitación abierta a que cualquier persona profesional pueda aportar al monumento. Y es que en la ¿Verdad? medida en que se conserva, se restaura, se cuida el patrimonio, pues no solo nos puede decir más información, nos podemos acercar más a esas motivaciones y a esos orígenes de cada una de estas construcciones, sino que también nos acerca a mejorar también nuestra identidad cultural, a Correcto. reconocer esa historia que, de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos tienen acá, ¿no? Porque seguramente mi abuelo y mis padres han estado en esa catedral. Yo recuerdo la fe y la devoción que tenía mi padre acerca De la de la Virgen. catedral, ¿verdad? Y de la Exactamente. Virgen, ¿no? Que sin Correcto. duda es trascendental para los igualos y para su historia, ¿no? O sea, ha marcado todo esto. Y la catedral, pues, ha sido construida en función de la Concepción. Exactamente. Y esto es importante mencionarlo, porque en realidad ahí es donde recuperamos esa identidad cultural, ¿verdad? Ujú. Arraigarla nuevamente con la cultura y con la sociedad. ¿Por qué? Por lo que estás mencionando. Ujú. La catedral, gracias a estos murales y gracias a una investigación y diagnóstico y hallazgo que encontramos en la fachada, que más adelante lo voy a hablar, Ujú. es de que recuperamos esa identidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque gracias a este hallazgo encontramos que la construcción de la iglesia estaba dedicada a la Virgen. ¿Verdad? Desde su inicio, desde que pusieron la primera piedra, se sabía que la iglesia era dedicada a la Virgen de Concepción, ¿verdad? Con todos Claro. sus dogmas como lo encontramos. Encontramos la torre, encontramos un espejo, encontramos lirios, también encontramos un elemento muy importante prehispánico, una pintura prehispánica en el arco toral del altar mayor, que es como un zócalo que decora toda la orilla del arco, que es una analogía prehispánica, es muy importante hablarla, porque todavía estábamos hablando de la evangelización de los indígenas, ¿verdad? Entonces, toda esa materia histórica va vinculada a los elementos arquitectónicos, es muy importante hablarlo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la iglesia se construye en 1743 en adelante, en el cual pues todavía se existía un poco de evangelización, ¿verdad? Entonces, Claro. estos elementos prehispánicos por medio de la pintura mural que estaban en el arco nos representan una ventana o una página abierta a la historia por volver a actualizar los libros de lo que estaba pasando en la catedral y en esas investigaciones en las que estamos actualmente, ¿verdad? Porque son estos elementos prehispánicos que todavía la gente los representa, como las plumas, como el textil, que en realidad están Claro. representados dentro de este zócalo que decora el arco toral. Lastimosamente estaba muy dañado y solo dejamos varios puntos expuestos para que la gente los pueda apreciar, ¿verdad? Y esa parte de lo expuesto que lo hablábamos antes de que pudiéramos estar ya directamente en esta conversación, es
que es un parte de tu marca personal, ¿no? El dejar estas ventanas, como tú me decías, estas ventanas para acercarse, para que hable también el monumento, para que hable el patrimonio. Cuéntanos, porque yo lo he Sí. podido ver y me Sí, sorprendió en la Merced, porque decía, bueno, que es interesante, ¿no? Ver toda esta pintura y entiendo en Ciudad Vieja, si no estoy mal, es celeste un color correcto. que Sí. a todo mundo le pareció como curioso porque es algo que no sabíamos toda la vida relacionado con el color blanco, que ha sido tradicionalmente, o que es como lo hemos conocido nosotros en nuestro tiempo, y que también haya tenido otros colores. Es increíble verlo porque también te cuenta, ¿no? Es como que el monumento te estuviera Correcto. hablando. Es correcto. Bueno, esto es importante mencionarlo, porque todo es importante, ¿verdad? Pero Ajá. bueno, es porque hacemos estas investigaciones por medio de calas. Estas Ajá. calas se llaman investigaciones de elaboración de capa pictórica puntuales en algunos elementos y las ventanas arqueológicas. Este es un pequeño sello de marca personal que me gusta porque es parte de dar a conocer cómo ha estado a lo largo del tiempo el monumento y que la gente interactúe con estas investigaciones y estos hallazgos, ¿verdad? Mencionaste los colores, que me imagino que ya te percataste y por eso dentro de la fase uno, fase 2, perdón, que fue el interior de la iglesia, hicimos estas investigaciones de ventanas arqueológicas y calas, encontramos el celeste, que es muy vinculado a la Virgen de Claro. Concepción, ¿verdad? Por Ujú. supuesto, también a la época republicana, que es a partir de 1821. Posteriormente viene el color menta, es un verde menta que se pinta, me imagino que siempre a la misma analogía de la Virgen. De último tenemos ya la capa pictórica María, que se hizo ya con el padre Ángel, creo que se llama, en el cual pues él pinta toda la iglesia en interior de color amarillo. Luego, por solicitud del consejo, ya se pinta de color blanco y es el resultado que hoy tenemos. Encontramos también algunos detalles dentro de los nichos y donde se agarra el agua bendita debajo del coro, es del sotocoro o coro bajo, Ujú. a mano derecha y a mano izquierda, encontramos un ataurique que decoraba toda esta agua bendita que se tenía, que estaba oculta dentro de la capa pictórica. Hoy en día ustedes lo pueden observar, dejamos hasta el color Sí, original del sí, sí, mismo, lo he ¿verdad? podido Entonces, ver. se puede ver como antiestético si lo vemos de algún punto en el que dice no se terminó de pintar, pero no es el Claro. objetivo, porque lo dejamos bien estético, bien delimitado para que se perciba, ¿verdad? Lo ideal es dejar una ficha técnica en el cual pues se pueda describir un poco, pero llegando con un poco de junta directiva y con el consejo parroquial, no se toma esa decisión porque tampoco es un museo, como ellos me explicaban, ¿verdad? Entonces, pero el objetivo también es identificar este tipo de elementos para que la gente pueda interactuar, como nos pasó en la Merced. En la Merced dejamos dos ventanas arqueológicas divididas en dos. La mitad es para el sistema constructivo y la mitad para evidenciar la pintura original. Es un amarillo tan suave que se puede percibir. Y yo le comentaba anteriormente, antes de la entrevista, pues que interactúa hasta con el turismo, ¿verdad? Entonces, Claro. esa interacción es de gran valor, ¿verdad? Porque no solo está el monumento, hay que contar también su historia. Y por medio de estos pequeños detalles que nos gusta realizar, es para que se pueda involucrar también el patrimonio y dar a conocer su historia. No, sin duda, porque yo creo que estos espacios que difunden estos temas relacionados al patrimonio, los escritos académicos o las diferentes videos y entrevistas que te pueden hacer, puedes hablar acerca de ello, pero el fiel, el feligrés que se acerca día a día a su parroquia, y encuentra estos elementos, sin duda creo yo que habla de historia y habla que nuestros antepasados también han estado presentes ahí, que ese Correcto. monumento, que ese patrimonio, además de ser un lugar de congregación de fe, también tiene una historia y que tiene una motivación. Y a mí me parece trascendente esto que hablas sobre una dedicatoria a la Virgen, porque si nuestros espectadores pueden caer en cuenta, no es como que, digamos, posteriormente a la construcción se pone o se dedica a la Virgen de Concepción o se le hace patrona del municipio, sino es más una intencionalidad previa, ¿verdad? Es Exacto. todo un movimiento por darle albergar a esto, que Para luego construir su podríamos casa. hablar sobre Sí. las datas de la imagen de la Virgen de Concepción, de la Chapetona, pero creo que hoy vamos a centrarnos más en esta parte del patrimonio. Elliot, ¿cuál dirías tú que es como esa enseñanza, ese aprendizaje más importante relacionado a la Parroquia Purísima Concepción? Eso que te queda a ti después de esta experiencia. Bueno, yo creo que es la gente, la sociedad, la verdad.
como les mencionaba, es una gestión integral del patrimonio, no solo es restaurarlo, ¿verdad? Sino que Claro. también integrar la sociedad. Me gustó mucho que la gente ha sido muy presente en la intervención, ¿verdad? Se le tiene un cariño a la Virgen, un aprecio, ¿verdad? Todos los días se llega a rezar, se les llega a hacer dedicatorias, solicitudes a la Virgen. Y cuando entramos al proceso de conservación y restauración, la gente apoyó como no tienen idea. Entonces, para mí quedó una marca muy bonita en el sentido de que esa restauración es gracias al pueblo Claro. de Ciudad Vieja, a ese aprecio y ese carisma que se le tiene a la Virgen de Concepción, porque es su iglesia, es su casa, ¿verdad? Y es de todos, ¿verdad? De la ciudad, en el cual pues es una joya arquitectónica a nivel nacional. Que vale la pena hacer este tipo de trabajos cada cierto tiempo de mantenimiento y de conservación, como lo hemos hablado en los hallazgos que recuperan esa identidad histórica. Entonces, me quedo con eso, de que ese aporte, al final, ese trabajo multidisciplinario, el resultado es lo que vemos hoy. Se han salido en artículos como en Prensa Libre, en nuestro diario, de los hallazgos que hemos encontrado, que han marcado un hito en la historia para volver a actualizarla, gracias a la iniciativa de la gente y de los padres que han tenido ese trabajo para poder gestionarlo y poder ejecutarlo, Es ¿verdad? decir, que el pueblo de Ciudad Vieja te trató bien. Sí, O sea, la te verdad es que sentiste sí, cómodo aquí trabajando por y creo supuesto. que a esto también ha sido porque entiendo por las publicaciones también hechas por la municipalidad, por la misma parroquia, que esto fue un trabajo en conjunto, que fue un esfuerzo de parte del gobierno municipal, de parte del consejo parroquial, en muchos sentidos. Y a mí me parece que ha sido pues un éxito, ¿verdad? Yo personalmente como Chihualo te agradezco mucho que Gracias. cuides de nuestro patrimonio porque ese es parte del legado histórico para nuestros hijos y para que representen también lo que ha sido en la transición del tiempo nuestra identidad cultural y religiosa, porque sin duda, pues en el auge de diferentes religiones o de diversificación de creencias en el Sí, municipio, que sin duda es una realidad, no podemos dejar de decir que más allá, además de ese elemento religioso, es un elemento icónico de nuestra sociedad, es decir, es una correcto. parte histórica nuestra como municipio y tenemos la responsabilidad de cuidarlo, Elliot. Y Correcto. gracias Sí. por dedicarte a este trabajo, por darnos la oportunidad de tenerla más tiempo y sobre todo por adentrarnos a conocerla. Sé que faltan Sí. algunos trabajos, ¿verdad? No Claro, sé, sí. estás en ese proceso, creo que hay algo de la fachada también pendiente. Exacto, sí. Bueno, es importante mencionar la fachada, de que no le hemos hablado. Esa es la fase 3, la última que culminamos ahorita en diciembre del año pasado, de 2024. El trabajo también fue meticuloso. Hicimos la liberación de capa pictórica, hicimos los diagnósticos por medio de calas, encontramos el sistema constructivo original, que es de cal y canto, de piedra y ladrillo, ¿verdad? Y estuco. Dentro de estas mismas investigaciones, a la hora de la liberación de capa pictórica y el trabajo minucioso, se le capacita nuevamente al personal para liberar toda esa capa que se ha tenido en los santos, ¿verdad? Es muy característica la fachada con los santos, los arcángeles, y les voy a dar dos datos muy importantes que se encontraron en estos hallazgos de la intervención de la fachada. El primero es de que todos los santos están decorados con pintura mural. Uno de los hallazgos más importantes también a lo largo de mi carrera, porque volvimos a recuperar esa historia de la ciudad, y es decir, de que por medio de la evangelización, por medio de pintura mural, se evangelizaba, es decir, se representaba como era cada santos, cada arcángel, podemos encontrar el color verde menta, el rojo, el Sagrado Corazón que está en el frontón de la fachada, en la parte del remate, estaba decorado con una pintura color rojo, color negro en las espinas, todos los arcángeles Eso decorados, significa que ¿verdad? cada imagen tenía un color, o sea, colores específicos según lo que significaba, es decir, Exacto, en detalladamente base a su iconología y iconografía. iconografía, ¿verdad? Es decir, todos los santos estaban pintados de diferente color en base a su iconología y iconografía, ¿verdad? Ya, Representada su identidad, como San Miguel Arcángel, determinamos que tuvo también en su momento una espada, lastimosamente no la podemos encontrar, ¿verdad? Pero se tiene el movimiento. Y ahí es donde entramos también con herramientas digitales por medio de fotogrametría. También el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala hace un levantamiento fotogramétrico por medio de 3D, también lo tienen ellos y nosotros también hicimos el propio en el que cada santo tiene su modelo 3D para encontrar más investigaciones a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Es decir, ahorita estamos siguiendo las estamos hablando de investigaciones, cuántos ¿verdad? santos, Elliot, aproximadamente, o si tienes el Son dato 12 si no exacto. estoy mal, son 12 santos, ¿verdad? Cuatro tenemos en la fachada, en la nave, dos en las laterales, y así nos vamos por cada cuerpo. Tenemos cuerpo principal, el primer cuerpo, el segundo cuerpo y el remate, y sus torres campanarios, ¿verdad? Entonces, los intercolumníos es donde se encuentran cada santo, ¿verdad? Entonces, y en el remate central a la Virgen
Virgen de Concepción. claro. Aquí es donde quería hablar también dentro del segundo hallazgo más importante de la fachada, que hicimos el análisis de la liberación de capa pictórica y encontramos que la Virgen que se encuentra en el centro de la iglesia de su fachada es de madera, única en toda Guatemala. Nunca hemos encontrado por el momento, a menos de que algún historiador me venga a corregir o algún arquitecto que se dedica a la restauración, pero una imagen en el centro, que siempre es la advocación de la iglesia, ¿verdad? Normalmente se le coloca como la Virgen de la Merced en el centro de la Claro. iglesia, en San José se coloca un San José, siempre en el centro de la fachada, ¿verdad? En este caso es una ventana octogonal y ahí se coloca siempre la atribución de la iglesia. En este caso, la Virgen de Concepción es de madera, encontramos a la Virgen de madera liberada. Entonces también se va a hacer la solicitud del Consejo de Protección para hacer los trabajos de conservación y mantenimiento y posiblemente de restauración porque se presentan varios daños, por lo mismo que a lo largo del tiempo, estamos hablando de que más de 200 años ha estado la Virgen esculpida en madera y ya presenta fisuras y grietas por lo mismo del sol, porque la fachada está viéndose al este, ¿verdad? Es decir, donde está. Claro. Está importante también hablar Claro, la es un detalle, ubicación. ¿no? Que incluso da Exactamente. dudas muchas, porque yo he escuchado ahí unos mitos relacionados en que todas las catedrales están hacia un lado, que, no, que tienen distinción por esto, y la Catedral de Ciudad Vieja es una que no está ubicada en esta forma. ¿Qué han logrado ustedes de Exactamente. encontrar en Bueno, este tema? esto es también importante ya que tenemos el tema de la catedral. Actualmente se le llama la Catedral de la Purísima Concepción, ¿verdad? O se le atribuye a la catedral. Hablando un poco de historia, dentro de lo que hemos indagado y investigado, fue construida por la Orden Franciscana, ¿verdad? Entonces, la Orden Franciscana siempre estuvo presente y la Orden Mercedaria en San Miguel, Escobar, eran las dos órdenes religiosas que se asentaron en la segunda capital del reino, en el cual pues los mercedarios estaban en la parte de San Miguel y los franciscanos aquí en actualmente Ciudad Vieja, donde era el corazón de la ciudad, ¿verdad? Era el corazón de la ciudad, por eso es que la iglesia es más grande, franciscana, pero no fue catedral en su momento, no fue construida como catedral. Actualmente, por ser diocesana y por ser el centro de la ciudad, se le atribuye como catedral, ¿verdad? Creo que estaría en lo correcto. Luego, la investigación de una catedral viene de que siempre está viendo hacia el oeste. ¿Por qué? En la iconología representa de que el sol naciente viene del este y se oculta en el oeste. Entonces, ahí es donde nace la ciudad, donde nace la religión, desde el Claro, nacimiento del sol, ¿verdad? Entonces, por eso las catedrales van viendo hacia el oeste, ¿verdad? Porque representan ese claro, nacimiento de la religión por medio del sol, ¿verdad? En este caso, está viendo hacia el este, es decir, que es al revés, ¿verdad? Es poco, también son pocas iglesias que están viendo hacia el este, ¿verdad? Entonces, en esa investigación se ha presentado. También el proceso de la municipalidad de Ciudad Vieja ha aportado mucho. También estuve presente haciendo los trabajos de conservación gracias a los hallazgos que realizaron en el mercado municipal, en la claro. parte posterior de la catedral. Estos hallazgos abrieron otra página en la historia de Ciudad Vieja porque encontraron lo que era el antiguo convento franciscano. ¿Verdad? Entonces, Estaba ubicado en ese estaba sector. en ese sector. Es decir, toda la parte posterior, incluso hay una capilla, que es actualmente la capilla, ¿verdad? Se deja unas improntas, es decir, todos los vestigios se dejan vistos. Nosotros hicimos esos trabajos de conservación con la Municipalidad de Ciudad Vieja. Se logra tener a un arqueólogo y el arqueólogo aporta mucha historia, aporta mucho esa conservación de todos esos vestigios y ahí empieza la investigación. Encontramos columnas, encontramos la conexión con la iglesia, en la parte del presbiterio, el altar mayor. Y también es importante mencionar que a partir del arco toral es un anexo agregado a la iglesia. Esa parte no es antigua. En la iglesia llegaba hasta donde está el altar mayor actualmente. A Ajá. partir de ese arco, para atrás ya es un anexo más adelante que se construye para ampliar la iglesia, ¿verdad? Gracias a la devoción que se le tiene a la Virgen de la Purísima Concepción. Luego, dentro de la misma construcción del mercado, encontramos la famosa linternía, que a veces Ujú. Claro. históricamente o en Doña leyenda Beatriz de se la le Cueva atribuía y a Doña todo eso. Beatriz, pero Ajá. no, esa linternía también única a nivel Guatemala, porque es una belleza, era la cocina del convento. Ahí es donde se cocinaba, e incluso dentro de las mismas investigaciones e improntas que se tienen, conectaba en L, ¿verdad? Ahorita actualmente creo que esa es la parte cultural del mercado, esa parte de ahí, donde la cocina estaba en L, muy característica de la orden religiosa franciscana. Los franciscanos también actualmente en la antigua Guatemala tienen el comedor que Ujú. antes se le llamaba refectorio.
en L, ¿verdad? Ahorita Claro, actualmente lo podemos ver. Entonces, las analogías vienen, porque cada orden tenía su sistema constructivo, entonces, claro, sus órdenes, sus normativas de construcción también, ¿verdad? por Entonces, supuesto. muy probable que haya tenido una gran biblioteca, como lo tuvo también en el antiguo Guatemala. Y donde está actualmente la parte a un costado del mercado y a un costado de la casa parroquial, hay un solar vacío, es decir, un terreno Sí, limpio, ¿verdad? Dentro de mis investigaciones, yo me atrevería a decir que era parte del huerto de la orden franciscana, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se han encontrado vestigios. Probablemente pueda ser un pequeño cementerio también como lo encontraron dentro del mercado. Entonces era la parte, porque recordemos que ellos estaban enclaustrados, entonces claro. eran completamente toda la manzana para la orden religiosa. Sí, tenían Entonces, que producir dentro todo lo que iban después a exactamente, alimentarse. Y además que también entiendo que tenían varias funciones de comercio y de subsistencia en relación a la comunidad. No, sin correcto. duda, toda esta historia que nos cuentas, porque ha habido una discusión sobre el centro del municipio, ¿no? En algún momento se hablaba que el centro era San Miguel Escobar y no lo que ahora conocemos como el casco urbano de la zona 4, zona 5 de Ciudad Vieja, y que esta discusión, entiendo que todavía está como en investigación, que no hay como una Sí. claridad acerca del asunto, ¿no? Pues ahí es un poco más de historia. Yo lo voy a hablar un poco a mis investigaciones propias, pero recordemos algo, voy a hacer esta analogía. La ciudad era tan grande por ser la segunda capital del reino 1541 a 1543, se hace el apogeo, ¿verdad? Se construye, se traslada desde Chimaltenango, desde Tecpan, Ujú. se traslada hacia acá, empiezan las construcciones, pero recordemos de que a ese proceso de 1541 todavía existía la evangelización, es decir, mucha evangelización todavía de la época. La antigua Guatemala por eso tiene muchas iglesias porque ya está evangelizada la población Claro, en un 70-80%. Aquí en Ciudad Vieja, en lo que fue la segunda capital del reino, todavía no se estaba evangelizada. Recordemos algo también, que tenían los españoles unos aliados, que eran los mexicas. Los mexicas también eran aliados en los cuales también estaban batallando la guerra propia, claro, ¿verdad? En la ampliación. Y dentro de su ambición, ellos solicitaban también ser evangelizados y solicitaban su espacio personal. Entonces, Ciudad Vieja como capital fue la parte de lo que hoy es actualmente Ciudad Vieja y lo que es San Miguel. Entonces era una mancha urbana bastante grande, pero las órdenes religiosas eran dos, las franciscanos que menciono ahorita y los mercedarios, ¿verdad? Que se dedicaban mucho a la evangelización. Incluso hay muchos historiadores que se dedican a investigar e indagar cómo se evangelizaba y ahí es donde empiezan a decir, bueno, quién tenía el control y quién no. En este caso, pues siempre fue la espada y la religión, ¿verdad? La espada y la cruz, la evangelización. Entonces, teníamos el tema de territorio, a lo que claro, voy a responder ahorita. El territorio nunca estuvo definido como aquí era la claro. capital y aquí no, sino que siempre fue en conjunto, en la cual pues solo lo que se marca en la historia es de que los mexicas estaban divididos con los españoles, aunque fueran aliados. Entonces, los mexicas estaban más de este lado de Ciudad Vieja. Los Claro. españoles estaban a la mitad de Ciudad Vieja para allá, pero siempre estaban en contexto unido. Es decir, los franciscanos estaban más vinculados a la evangelización de los mexicas y los mercedarios en la evangelización y poder con los españoles, ¿verdad? Entonces, Claro, pero la iglesia más construida, después de todo el acontecimiento histórico del deslave, eh, se le atribuye normalmente que el centro estaba aproximadamente entre esta parte de acá, dividida con San Miguel, es decir, no tenemos decir San Miguel ni Ciudad Vieja, claro. porque exactamente estaba según los relatos, de hecho ahorita el segundo libro del Cabildo lo menciona, de que no es de que se le vincule que la ciudad estaba alrededor de la iglesia, porque lo atribuimos actualmente, ¿verdad? Por Normalmente supuesto, el corazón de la ciudad está en la iglesia, ¿verdad? por Como pasa supuesto. actualmente. Anteriormente no, solo era el centro de fe, es decir, que todo el asentamiento estaba a sus alrededores. Entonces podemos decir que la mancha urbana estaba completamente grande en ese sentido y por eso es que se encuentran vestigios a lo largo de toda Ciudad Vieja, Claro, y que ¿verdad? quizás a lo largo del tiempo estas discusiones han intentado quizás dividir, ¿no? Dividir entre, porque hay una, en su momento yo creo que eso se ha ido superando, una pugna Correcto. entre San Miguel Escobar y Ciudad Vieja, pero creo yo más allá de este mensaje de superar esas divisiones pasa por entender que hemos sido un solo municipio junto con las aldeas y caseríos actualmente, un Correcto. solo centro poblado, digamos, y que nos da una historia en común. Ahora, más allá en eso, tenemos una historia que compartimos, que tenemos que cuidar y también transmitir a las nuevas generaciones y que todo este cuidado del patrimonio nos sigue contribuyendo a eso. Elliot, Correcto. gracias por toda esta información,
por ese gran conocimiento, no solo en arquitectura, sino también en historia, que nos permite y permite que este episodio dé a las personas, no solo a la gente de Ciudad Vieja, a los chihualos, sino también al público en general, una cercanía para que visiten para la Purísima Concepción, claro, con el debido respeto que invita a un espacio religioso, pero también con una cercanía a su historia, a la Correcto, historia del municipio, a lo que nos fundó y a lo que nos tiene hoy aquí, ¿verdad? Como un exacto. centro poblado y que nos permita para seguir cuidándole de él. Sí, no, a ustedes también muchas gracias. También a los que nos están viendo, espero que les haya gustado todo lo que hablamos un poquito. Un breve resumen, porque tenemos mucho para hablar, la verdad, No, sin en duda. historia, en arquitectura, en todos los hallazgos. Pero en realidad, también muchas gracias a toda la gente de Ciudad Vieja que me ha querido, que me ha tratado bien. Y en realidad, pues como te comenté antes de la entrevista, pues cada proyecto se le tiene que dedicar con corazón, con Sí. cariño y identificarse con la sociedad, ¿verdad? Y Entonces creo gracias que eso por es muy eso, Elliot. importante, Yo creo que ¿verdad? eres muy bienvenido en este municipio. Yo no soy quien para decírtelo, pero sin duda sabemos y yo he escuchado muy buenos comentarios relacionados a eso, sobre todo de agradecimiento. Creo que te estamos muy agradecidos. Esa es la Muchas palabra gracias. por el esfuerzo que has hecho y sobre todo porque hoy nos has abierto esa ventana de historia por tu tiempo, por Sí, tu sencillez en eso, por querer compartirlo. Gracias, muchas Elliot. gracias. Y vamos a hacer un próximo episodio relacionado con la familia de Porres porque a mí me pareció Interesante. interesantísimo, ¿no? Sí, Hablar de exacto. ellos porque sin duda ha marcado también una parte de la historia. Claro, su influencia es en el Reino de Guatemala, pero creo yo que tiene mucha vinculación con la antigua Guatemala. Entonces nos iremos Correcto. más hacia allá. Te agradezco, Elliot, y gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes y que tengan feliz día. Gracias.